Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle Bueno, que me toca poner mi micrófono aquí porque no se escucha casi. El video anterior quedó sin audio. Hoy vamos a leer dos lecturas muy relacionadas con la fiesta litúrgica que celebramos, que es la de la Inmaculada Concepción. Hay muchas fiestas de María a lo largo del año y hoy celebramos que María es concebida sin pecado original. Algo que llevamos todos nosotros, el pecado de Adán. El pecado de Adán y Eva en el principio del Génesis. De ahí que la primera lectura sea del libro de Génesis acerca del pecado original. Y el Evangelio relacionado es el momento en el cual comienza esa redención del Señor mediante la encarnación en el seno de María, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, del Hijo. Dios Hijo se hace hombre por nosotros para salvarnos. Gracias a ese anuncio del Arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María en Nazaret, que es la página del Evangelio que vamos a leer. Todo esto es muy sugestivo y a mí la verdad que me encanta porque una de las primeras misas que celebré cuando yo fui sacerdote es sobre la Inmaculada y es las lecturas que se leían el día de hoy. ¿Qué es lo que yo saco de ahí? En primer lugar, Inmaculada significa sin mancha, es decir, sin pecado original. Y yo creo que en mitad del tiempo de Adviento uno nos prepara para la Navidad porque vemos a María Madre, decir sí al ángel San Gabriel, hágase en mí según tu palabra, y entonces acoger el gran misterio de la Navidad, la primera para prepararnos a nosotros a ella, pero por otro lado la reflexión en torno al pecado. Miren, hoy en día cuando vemos los males del mundo, uno dice, bueno, los males, la guerra, la economía, el cambio climático, el terrorismo, en fin, se hace un elenco, la inflación, el paro, de todo lo que nos preocupa, las enfermedades, con la pandemia que pasamos. ¿Dónde figura el pecado en estas preocupaciones? O sea, porque según la Biblia, el pecado es el principal mal del mundo. Tanto la enfermedad como las guerras, como la división, todo proviene del pecado. Dios lo que no quiso este mundo para nosotros, Dios quiso otro mundo. Veamos las primeras páginas de la Biblia, pero sin embargo, por la envidia del diablo entra el pecado al mundo, a nuestra vida. Y los hombres dejan que su corazón deja seducido, conquistado por el pecado, por el demonio, por Satanás. Claro, si yo no entiendo que el pecado es un mal, tampoco voy a buscar ningún remedio, ninguna solución para lo que yo considero que no es importante. Hoy día la gente, bueno, obsesionada con la huella de carbono, bien, todo eso está bien, que la ecología es un problema, busco una solución, me parece perfecto, me parece precioso, vale, pero ¿qué sucede con el pecado? El pecado que es la separación del hombre con Dios. Es el pecado lo que hace que nosotros tengamos muchas consecuencias. Primero, la ruptura de nuestra comunión con Dios, la pérdida de ese estado de gracia, la pérdida de esa elevación sobrenatural que Dios concede a Adán y Eva. Dos, la separación del hombre entre, con su esposa, entre nosotros mismos. Adán se esconde de Dios, pero también empieza a acusar a Eva y acusar a Dios. O sea, la ruptura, la mujer que tú me diste es la que me ha hecho pecar. Me dio de la manzana y comí. Echar las culpas a la mujer, pero también a Dios. Eh, Me diste, la mujer que tú me diste eh, fue la que me hizo pecar, o sea, también culpa a Dios. Es tremendo cómo entra la división de Dios, del hombre con Dios y la división de los hombres entre sí. Entonces, la división entre Adán y Eva, la división entre el hombre, pues hace una ruptura. Se trastoca también el orden de la naturaleza. ¿Por qué? Porque fíjense que Dios había puesto al hombre para gobernar sobre los animales. El hombre escucha a Dios y eh, el hombre gobierna a los animales. Y aquí vemos al revés. Un animal, el demonio en forma de serpiente,
el hombre obedece a un animal y se enfrenta a Dios. Entonces desobedece a Dios escuchando a los animales. O sea, es trastocar el orden natural por completo. O sea, parece que no tuviera esto un razonamiento lógico. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día se tiende a pensar que nuestro principal enemigo es, no sé, como la psicología. ¿En qué sentido? Yo busco un bienestar psicológico, yo busco un bienestar psíquico y la única forma de, pues, el desequilibrio psicológico, la sensación, no sé, de la más gestión de de sentimientos, de mis sensaciones, es el problema. Entonces, yo busco mi propio bienestar. No, 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 es que el pecado es el problema. El pecado es el problema. Y yo puedo vivir una vida plena incluso aunque psicológicamente tenga en mi interior sufrimientos. ¿Lo ves? El pecado es la separación de Dios y esto produce la pérdida de ese estado de gracia, de la gracia santificante, de una gracia que nos mantiene en comunión con Dios. En siguiente lugar, la privación de la inmortalidad, ¿no? De allí toda la cuestión de la enfermedad. Y en tercer lugar, y estoy aquí citando a Santo Tomás de Aquino en estas tres consecuencias, la privación de la armonía interna. Ya no es mi razón la que manda sobre mis sentimientos, sino que mis pasiones, mis afectos, mis sentimientos descontrolan muchas veces mi razón y al final no hago el bien que yo quiero y termino haciendo el mal que no quiero. Por tanto, no se trata de recuperar el equilibrio psicológico para estar bien conmigo mismo. El objetivo es, venga, voy a recuperar mi equilibrio psicológico. No, o sea, se trata de recuperar mi comunión con Dios y de esa comunión con Dios yo poder estar en paz gracias a esa gracia santificante que recibo en el bautismo y que cada confesión se renueva. Esa comunión con Dios se va a derivar un equilibrio psicológico, toma y tanto, porque en cuanto Dios entra en el alma, eso expande sus consecuencias hasta el último rincón de nuestro corazón. ¿Cuánta gente dice es que desde que me he encontrado con Cristo, ¡guau! La vida me ha cambiado totalmente. Es que Dios ha hecho en mí lo que no ha podido hacer nadie más. Efectivamente, efectivamente, hay un lugar en el corazón del hombre que solo lo llena Dios, porque el objetivo de la vida no es buscar el bienestar, es buscar a Dios, porque Dios te ha hecho para Él, para Él. Y si no le das a tu alma aquello para lo cual tu alma está diseñada, está creada, entonces vas a sentir ese vacío, vas a sentir la ausencia de Dios y vas a sentir la triple privación que hay en tu corazón. La privación del pecado, la privación de la armonía, porque hay desorden en las pasiones, privación de la inmortalidad. Dios mío, me siento mal. Y entonces, si no logramos esto, estamos vendidos. Pues, querida familia, me da gusto hoy celebrar a la Inmaculada Concepción con muchísima esperanza mirando a María, porque María es sin pecado, inmaculada, y en ella vemos absolutamente todo lo que nosotros no tenemos. Pero María no es un cuadro para contemplar, como diciendo, vale, ahí está ella inalcanzable. No, María es tu madre y tu madre está adornada con todas estas gracias, con todos estos privilegios y la tienes muy cerquita de ti en el combate. Recuerden aquella frase que le dijo a Lucía en Fátima, en el mundo encontraréis luchas, pero mi inmaculado corazón triunfará. Y esa otra, mi inmaculado corazón será tu refugio. Por tanto, sabemos a quién tenemos que acudir. Familia, recibe la bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuidados un montón y súper, súper invitados hoy a prender las velitas. Chao, chao.